Gypsy Rose había crecido en una silla de ruedas, pero no era ella, sino su madre quien sufría una enfermedad. Creía que la niña tenía un mal incurable y Gypsy decidió terminar su tormento de la peor manera. Didi tenía 48 años. Había nacido en Luisiana. Era una mujer grande de aspecto amable, lo cual ella reforzaba al vestirse con colores alegres y brillantes. La gente que la conocía recuerda que era generosa con su tiempo y cuando podía también con su dinero. Hacía amigos rápidamente y despertaba una profunda devoción. No trabajaba ya que cuidaba de Gypsy Rose, su hija adolescente. Su hija Gypsy, que según Blanchard tenía cromosomas defectuosos, distrofia muscular, epilepsia, asma severo, apnea y problemas en la vista. Según Didi, Gypsy fue así desde bebé. Había tenido que pasar un tiempo en cuidados intensivos para recién nacidos. De más joven había padecido leucemia. Gypsy era pequeña. Quienes la conocían calculaban que tendría 1,5 metros de alto. Estaba postrada en una silla de ruedas. Un par de anteojos enormes cubrían su rostro redondo. Era pálida y flaca. Tenía dientes de apariencia frágil y desagradable, y era alimentada a través de un tubo. Este sinfín de crisis de salud dejó sus secuelas. Gypsy era amigable y abierta, pero su voz era aguda y aniñada. Didi solía recordar a la gente que su hija había sufrido daño cerebral. Tuvo que ser educada en el hogar porque nunca había podido estar al nivel de otros niños. Según Didi, Gypsy tenía la mente de una niña de 7 años. Era importante recordarlo al tratar con ella. La niña amaba los vestidos de princesa y los disfraces. Usaba pelucas y sombreros para cubrir su cabeza. Su favorita parecía ser la de la Cenicienta, rubia y con rulos. La usaba en muchas de las fotografías que tenía junto a su madre. Siempre estaba junto a su madre. «Somos como un par de zapatos», dijo Gypsy una vez. «Nos servimos por separado». Su casa, como todo lo que les pertenecía, fue construida por Habitat para la Humanidad. Tenía comodidades especialmente hechas para Gypsy, una rampa en la puerta de entrada y un jacuzzi para sus músculos, según dijo Gypsy en 2008 a una emisora de televisión local. Algunas noches de verano, Didi ponía un proyector al costado de su casa y pasaba una película para los niños del barrio, cuyos padres no podían enviarlos al cine. Didi cobraba entrada, pero así y todo era más barata que los cines locales. El dinero recaudado era para los tratamientos de Gypsy. Era la historia perfecta para los segmentos de interés general de las noticias. La familia que superó la tragedia y se las arregla para construir una nueva vida a pesar de sus obstáculos. Pero la historia no termina ahí. Un día de junio del 2015 apareció una publicación en la cuenta de Facebook de Didi. «La perra está muerta», decía. Tarde en la noche del 14 de junio del 2015, los ayudantes del sheriff en el condado de Greene, Missouri, Estados Unidos, encontraron el cuerpo de Didi Blanchard, boca abajo, en el dormitorio de su casa a las afueras de Springfield, tendida en la cama en un charco de sangre de las puñaladas infligidas varios días antes. No había señales de su hija Gypsy Rose. Después de leer los preocupantes posts de Facebook, a primera hora de la tarde los vecinos preocupados notificaron a la policía, informando que Didi pudo haber sido víctima de un juego sucio y que Gypsy Rose, cuya silla de ruedas y medicamentos aún estaban en la casa, pudo haber sido secuestrada. Al día siguiente, la policía encontró a Gypsy Rose en Wisconsin, donde había viajado con su novio Nicholas Godellon, a quien había conocido en línea. El sheriff del condado de Greene informó que estaba viva y bien, pero las cosas no siempre son como parecen. Cuando los investigadores anunciaron que en realidad era adulta y que no sufría de ninguno de los problemas de salud física y mental que su madre había reclamado, la indignación pública por el posible secuestro de una niña gravemente discapacitada dio paso al shock y a una cierta simpatía por Gypsy Rose. Construyeron una elaborada vida de fantasía en Internet, mayormente a través de una compleja red de cuentas de Facebook. Les gustaban las imágenes de sadomasoquismo. Tenían nombres y roles específicos para cada uno.
Se tomaban fotos disfrazados. En un punto, Gypsy se disfrazó como el personaje de historietas Harley Quinn y posó con un cuchillo. Ambos confundían la realidad con la fantasía. Una investigación adicional encontró que algunos de los médicos que habían examinado a Gypsy Rose, tanto localmente como en el área de Nueva Orleans, donde ella y su madre habían vivido antes de ser supuestamente desplazados por el huracán Katrina en 2005, no habían encontrado evidencia de los desórdenes alegados. El nombre legal de Didi era Claudine Blanchard. Había utilizado varios seudónimos y variaciones: Didi, Claudine, Dino. Cuando llegó a Missouri se hizo llamar Claudinea y siempre agregaba una E al final de su apellido. En un caso, los profesionales sospecharon del síndrome de Munchausen by proxy, un trastorno mental en el que un padre u otro cuidador exagera, fabrica o induce una enfermedad en una persona bajo su cuidado para obtener simpatía o atención. Didi había cambiado su nombre un poco después de que su familia, que sospechaba que había envenenado a su madrastra, la confrontara sobre cómo trataba a Gypsy Rose. Sin embargo, muchas personas aceptaron su situación como cierta y ambas se beneficiaron de los esfuerzos de organizaciones benéficas como Habitat para la Humanidad, Ronald McDonald House y la Fundación Make-A-Wish. Didi, quien supuestamente tenía el síndrome de Munchausen by proxy, había estado haciendo que su hija se hiciera pasar por más joven y fingiera estar discapacitada y enferma crónicamente, sometiéndola así a cirugía y medicamentos innecesarios y controlándola a través de abusos físicos y psicológicos ocasionales. Gypsy Rose se declaró culpable de asesinato en segundo grado y está cumpliendo una sentencia de 10 años. Después de un breve juicio en noviembre del 2018, Godellón fue condenado por asesinato en primer grado y luego sentenciado a cadena perpetua. El caso fue el tema de un documental de HBO en 2017, Mommy, Dead and Dearest, dirigido por Erin Lee Carr. Lifetime y Hulu también han producido dramatizaciones sobre